¿Qué es lo que se está escondiendo detrás de Maduro? ¿Qué es lo que está pasando detrás de Maduro? Aquí hay dos puntos. Venezuela está viviendo la consecuencia de sus pecados porque le entregaron el país a los demonios. Actores, líderes religiosos, mandatarios, políticos que trabajan con esos espíritus que representaban a Venezuela, hicieron un pacto. Y hoy son las consecuencias de esos pactos que hicieron. A quien hay que sacar primero no es al presidente, es a los sacerdotes que están en los lugares altos. Pero como estamos enfocados en lo humano y no en lo espiritual, por eso lo espiritual va a seguir gobernando. Pueden sacar a cualquier presidente y si lo espiritual sigue entronado, van a seguir igual. Así como ellos le entregaron a Venezuela a los demonios con sangre, nosotros le vamos a entregar a Venezuela a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia y tu ministerio. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión queremos estar hablando sobre lo que se esconde realmente detrás del caos, la guerra, lo que está pasando en Venezuela. Mucha gente está buscando respuesta a esto, personas están hablando sobre este asunto, pero hoy queremos hablar desde una perspectiva espiritual. Yo quiero que usted que está ahí comience ahora mismo a compartir esto, a darle like, porque en los próximos segundos vamos a hablar desde una perspectiva muy espiritual. Emprésteme su espíritu, porque vamos a disertar algo poderoso. Así que yo quiero que usted vaya conmigo a su Biblia, al primer libro de Reyes, su capítulo 13, versículo 1 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios son leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de los hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas las manos que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra y que la podamos cumplir, Señor. Despiértale el espíritu a todo el que vea este video, no importa dónde se encuentre, en cuál país, la gente de Venezuela puedan entender lo que hoy vamos a estar hablando. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, mis amados, vamos a hablar de lo que se está escondiendo espiritualmente detrás de la situación que hay con el presidente. La gente comienza a hablar de lo que es el país de Venezuela y comienza a ver la abundancia que hace varios años o hace décadas había en Venezuela y cómo era un país preponderante, muy conocido también por sus riquezas en petróleo y cómo tenía conexiones internacionales y cómo había riqueza en Venezuela. Muchos actores, actrices de telenovelas salieron también de Venezuela, peloteros y muchas más personas. En Venezuela hay un talento innato, un talento entregado por el Señor a través de lo que es la actuación y diferentes acciones. Pero hemos visto que a través de los tiempos se han levantado diferentes presidentes en Venezuela. Entre ellos, uno de los dictadores de Venezuela, conocido como Chávez. Todos conocemos que Chávez murió a causa de un cáncer que se le produjo desde su interior. Incluso
por qué vino este cáncer para Chávez, Chávez dijo que desde sus entrañas maldecía a Israel y desde las entrañas entonces le vino el cáncer. Quiere decir que la enfermedad de este hombre no fue una enfermedad por causa natural, fue una maldición espiritual, porque la Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted ve humano, pero lo que gobierna esta tierra es el mundo espiritual. Ahora, muchos a través del tiempo hemos visto cómo se levantó este dictador Maduro, que muchos odian, otros quieren, pero gente se ha levantado a profetizar en contra de Maduro, de que Maduro será quitado, de que Maduro será desarraigado. Y la gente piensa que la condición de Venezuela es porque Maduro está sentado en el trono. No, Dios trataba conmigo. Me decía, la maldición y lo que está pasando en Venezuela no es porque Maduro está ahí. Maduro es un instrumento del enemigo. Lo que está pasando en Venezuela fue porque le entregaron el país a los demonios. Vemos la situación en la cual está Haití, nuestro vecino país, que compartimos isla con ellos. Vemos cuál es su situación, pero ¿por qué ellos están así? Si están en la misma isla que nosotros, si tienen ríos que conectan con nosotros, si estamos en la misma tierra, ¿por qué República Dominicana es tan bendecida y Haití tiene tantas atrocidades, maldiciones? Porque le entregaron el país a los demonios. Eso mismo está pasando con el país de Venezuela. En Venezuela, esta situación no tiene que ver con Maduro solamente. Maduro es un instrumento que el enemigo está utilizando. Lo que está pasando en Venezuela fue porque le entregaron el país a los demonios. Venancio, la gente observa y la gente ve la cara que se ve, pero la gente no mira lo que no se ve, porque para mirar lo que no se ve hay que tener ojos espirituales. Hay una montaña en Venezuela, que es la montaña del Sortén, que allí yo podía ver diferentes documentales y veía cómo se adoraba a un demonio, a una entidad espiritual conocido como María Leoncia. Y yo podía ver los ritos que hacían esa persona. Se tiraban en brasa, se cortaban las bocas, se traspasaban con cuchillo y eran miles de personas que subían a aquel lugar. Incluso podía ver cómo autoridades estaban allá. Quiere decir que el país aprueba esto. El problema con Venezuela no está en la llanura. El problema con Venezuela está en las alturas. Venancio, ¿cómo usted puede decir esto? Desde la perspectiva espiritual, lo que Dios me ha mostrado a mí. Un día estábamos aquí un en vivo con el profeta Christopher. Y yo podía ver cómo en el lugar donde está instituido Maduro había una soga. Y con esa soga tenían también un animal amarrado. Y veía sangre en el palacio. Veía sangre en el trono donde está Maduro. Y Dios me decía, Venancio, pactaron con sangre para que esa situación esté en Venezuela. El problema no tiene que ver con quitar a Maduro, porque pueden poner otro presidente, pueden poner otra presidenta, pero hasta que no le entreguen la ciudad, hasta que no le entreguen al país a Dios de nuevo, la situación continuará igual. Por eso usted observa que hay cosas que son la voluntad de Dios, pero hay otras cosas que Dios lo permite por la decisión de ustedes. Lo que tiene que hacer Venezuela es que tiene que darle la espalda al pecado, darle la espalda a María Leoncia y darle el frente a Dios. Lo que tiene que hacer Venezuela es arrepentirse de sus malos caminos. Y hoy, como profeta de Dios, le hago un llamado a todo el que esté en Venezuela, que se levante.
Le hago un llamado a todo el que esté en Venezuela, que se humille para buscar respuesta de Dios. Muchos profetas están hablando. Ahora hay que ver a quién Dios le está hablando. Estoy viendo cómo ese presidente trabaja con demonios. Estoy viendo cómo ese presidente hace pactos en las montañas. Tiene una entidad espiritual dentro de él que lo está gobernando. Y usted observa y usted mira, porque en todo esto hay cosas que no están saliendo. Porque en todo esto hay cosas que no están saliendo por la prensa. Muertes, caos, sangre derramada. Los espíritus de las tinieblas que lo instituyeron a él ahí, le estaban pidiendo sangre. Los espíritus de las tinieblas que fue que lo pusieron ahí, le estaban reclamando sangre. Y a través de esta protesta que está pasando en Venezuela, ellos están consumiendo la sangre que requerían. Si la iglesia de Cristo a nivel general y en Venezuela no se levanta, los muertos que habrá en Venezuela no se podrán contar. Porque estoy viendo la muerte que se quiere apoderar del país de Venezuela completamente. Pero ¿por qué se quiere apoderar? Porque los demonios que ustedes van a invocar en la montaña le están pidiendo sangre. Yo podía ver en documentales cómo en esa montaña la gente se bañaba de sangre. ¿Y por qué se bañaba de sangre? Porque a los espíritus les gusta la sangre. Ellos saben que lo que trae redención es la sangre. Donde está la vida es la sangre. Y ellos quieren la vida de los seres humanos. Comienzan con animales, pero después quieren la sangre de los hombres, porque ahí es que está la vida. Aquí donde hemos leído, la Biblia establece que un rey de Israel, Jeroboam, estaba en lugares altos, quemando incienso, haciendo pacto con espíritu. Y en ese momento, usted observa y usted ve que se apareció un profeta. Y cuando se apareció el profeta, de repente, el hombre, el rey estaba quemando incienso. ¿Qué hacía un rey quemando incienso a demonios? Es que hay personas que su gobierno no trabaja con Dios, trabaja con los demonios. Y el gobierno de estos presidentes están trabajando con demonios. Si usted observa cuáles son las alianzas que tiene Venezuela, una de las alianzas que tiene con Rusia, y ese presidente de Rusia es una entidad espiritual que tiene por dentro. Dime con quién te alía y te voy a decir lo que tú tienes por dentro. Estaba quemando incienso y se apareció un profeta y le dijo: altar, 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 escucha palabra de Jehová. Sobre ti quemará los huesos de los sacerdotes que queman incienso en los lugares altos. Quiere decir que el rey estaba ahí haciendo sacrificio, quemando incienso, pero el rey no habitaba ahí todo el tiempo. Quienes habitaban ahí todo el tiempo eran los sacerdotes, porque hay sacerdotes de Jehová, pero hay sacerdotes de demonios. Estoy viendo cómo Maduro tiene sacerdotes satánicos en su reino y lo tiene en lugares altos. Trabaja con demonios. Está ligado a brucos cubanos, a brucos brasileños. Si usted observa y usted ve, incluso él no cree en Dios. Él puede mencionar a Dios, pero él es un ateo práctico. Hay dos tipos de ateo. Hay un ateo teórico y un ateo práctico. El ateo teórico es que a través de su filosofía, de la ciencia, quiere comprobar que Dios no existe. Pero el ateo práctico puede mencionar con su boca que Dios existe, pero con sus hechos revela que para él Dios no existe. Ese eres tú. Esta situación se va a arreglar
cuando alguien en Venezuela se levante como profeta de Dios y le hable a los altares que están en las montañas. La miseria, el caos, la guerra que hay en Venezuela no viene de abajo, viene desde la montaña. Tienen años trabajando con santería, y una ciudad, un país, un gobierno que le da la espalda a Dios tendrá que ver cómo van a venir los juicios de Dios. Hay cosas que están pasando ahora mismo que son consecuencia de sus pecados. Hay cosas que están pasando ahora mismo que son consecuencia de la acción que cometió Venezuela. Por muchos años Venezuela amó la brujería. Los pastores de Venezuela están haciendo mercantilismo con el evangelio. Se tiene que levantar una generación verdadera que ame lo de Dios. Y yo podía ver cómo tenía un animal amarrado en el palacio. Cómo tenía un animal amarrado en su trono Maduro. Ese es el Bacá. Esa es la entidad espiritual con la que él trabaja. Incluso cuando los coronaron la primera vez, él trajo un brujo cubano. Bukele, cuando lo coronan, mandó a buscar a un pastor conocido como Dante Gebel y le entregó el Salvador a Dios. Este no. Este mandó a buscar a sus brujos y le entregó a Venezuela al diablo. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer ese país para ser restaurado? Tiene que humillarse delante de Dios y tiene que quemar los altares que hay en los lugares altos. ¿A quién es que hay que sacar? Los humanos. Los que no son creyentes están peleando para sacar a Maduro. Pero los cristianos tienen que pelear para sacar los demonios que están gobernando desde los lugares altos. Y yo le hago un llamado a los cristianos que están en Venezuela. Los que no son cristianos están saliendo a protestar. Pero los que somos cristianos tenemos que salir a la protesta espiritual. Los que somos cristianos, la guerra de nosotros no es contra Maduro ahora mismo. La guerra de nosotros es contra los demonios que lo están gobernando. Los impíos, los inconversos, están haciendo su protesta. Y la iglesia está protestando en el mundo espiritual. Yo le hago un llamado que todo el cristiano ahora mismo se convierta en un intercesor para interceder espiritualmente, para que no venga esa lluvia de sangre que viene sobre Venezuela. ¿Qué dijo el profeta joven a Jeroboam? Y habló al altar. Le dijo, los sacerdotes se van a morir. Porque por lo primero que hay que comenzar son por los que están administrando, por lo que están ministrando a las tinieblas en los altares de los lugares altos. Hay que sacar esos brujos. Mientras ustedes están protestando, yo estoy viendo cómo están moviendo los asuntos allá arriba. Mientras ustedes están protestando, yo estoy viendo llamadas que está haciendo el presidente. Hechizos, brujería, enviaciones que están enviando para Venezuela desde arriba, desde la montaña, desde Cuba. Cuba, un país de santería. Venezuela, un país de brujería también que le entregó. ¿Y por qué están así? ¿Por qué usted cree que Cuba está así? Haití, ¿por qué usted cree que está así? Por la brujería. Entonces, venezolanos, levantémonos. Venezolanos, levántense. Y comienzan a interceder. Si ellos subieron a la montaña, vamos a subir nosotros también a las montañas. Según se cree que cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban peleando contra los de Amalek, y que Moisés bajaba su mano, Amalek prevalecía, pero cuando Moisés la levantaba, prevalecía Israel.
Según se cree que desde el otro lado de la montaña, Amalek tenía su brujo. Pero de este lado de la montaña, Israel tenía su Dios, que los representaba a Moisés. Quiere decir, ellos están con su brujo, nosotros de este lado estamos con nuestro Dios. Venezuela, pastores, profetas, dejen de mentir, dejen de hablar de que Dios va a sacar a Maduro. No lo va a sacar. Háblele la verdad, qué es lo que se está escondiendo detrás de Maduro. ¿Qué es lo que está pasando detrás de Maduro? Aquí hay dos puntos. Venezuela está viviendo la consecuencia de sus pecados porque le entregaron el país a los demonios. Actores, líderes religiosos, mandatarios, políticos que trabajan con esos espíritus que representaban a Venezuela, hicieron un pacto y hoy son las consecuencias de esos pactos que hicieron. Así que deben de escuchar bien. A quien hay que sacar primero no es al presidente, es a los sacerdotes que están en los lugares altos. Pero como estamos enfocados en lo humano y no en lo espiritual, por eso lo espiritual va a seguir gobernando. Pueden sacar a cualquier presidente y si lo espiritual sigue entronado, van a seguir igual. Van a seguir en la misma situación. Esto se arregla espiritualmente. Esto no se arregla humanamente. Esto se arregla. Esto es una batalla espiritual. Se tienen que levantar los Elías que suban al monte Carmelo y desafían a los profetas de Baal. Se tienen que levantar profetas en Venezuela que le digan que no a María Leoncia, que le digan que no a los demonios indios, los demonios que vienen de Cuba. Toda enviación yo creo que se tiene que levantar hoy. Debe de levantarse alguien que se ponga de pie y diga: aquí manda Jehová. Así como ellos le entregaron a Venezuela a los demonios con sangre, nosotros le vamos a entregar a Venezuela a Dios. Pastores, líderes, levantémonos. A quien hay que sacar es a los sacerdotes satánicos. A quien hay que sacar es a esos demonios. Usted no está viendo. Usted no está viendo tantas cosas que están pasando. Pero a nivel espiritual con la iglesia, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué están haciendo los pastores en Venezuela? Levántense. Amemos nuestro país. Intercedamos por nuestro país. La Biblia dice: el que aportillar el vallado lo morderá la serpiente. Lo aportillaron, le abrieron portales espirituales a los espíritus, a los demonios. Y hoy están tomando a Venezuela como su casa. Y Venezuela no es casa de demonios. Venezuela le pertenece a Dios. Dios mío, ¿cuántos hombres de Dios Dios ha levantado? Se necesitan hombres de Dios en este 2024. Y Dios va a levantar a Venezuela. Venezuela será próspera. Venezuela se le va a quitar la dictadura. Pero antes que se quite la dictadura humana, hay que quitar la dictadura espiritual. Esos políticos están trabajando con espíritu, demonio. Ahora mismo lo que hay en Venezuela no es cualquier guerra, es una guerra espiritual. Van a quitar a uno, pero van a poner a otro que también está trabajando con espíritu, con demonio. Necesitamos que se levante un mandatario con principios cristianos. Todos se ven bien cuando quieren subir, pero cuando están allá, sacan lo que tienen por dentro. El Dios de Israel le ha puesto final a tu reino. El Dios de Israel viene a pelear por Venezuela. El Dios de Israel enviará a sus ángeles a favor de ustedes, pero deben de humillarse. La Biblia dice que Dios dijo: busqué uno entre ustedes que hiciera vallado y no lo encontré. ¿Por qué no lo encontré? Porque estaban preocupados en otras cosas. Pastores que en vez de estar orando están pegados a quien está trabajando con los demonios.
Profetas, en vez de estar orando, están trabajando con gente que portan espíritu. Se necesita profeta como el profeta joven, que le hable al altar, que no esté confabulado con el rey. A quien hay que hacer que se muera es a ese Bacá que tiene Maduro allá adentro. A quien hay que hacer que se vaya de Venezuela es a María Leoncia, de que la diosa de la naturaleza. Por eso es que están así. Aman más la brujería que a Dios, los mandatarios. Pero se va a levantar un pueblo cristiano en Venezuela que le va a decir que no a la brujería y que sí a Dios. Donde manda a Dios hay prosperidad. Donde le dan espacio a la brujería hay miseria. ¿Cómo es que Venezuela tiene tantos recursos y está en una miseria así? Por causa de que le dieron la espalda a Dios y entraron la brujería. Aquí hay que batallar con él, los cristianos. Es con el brujo que trabaja ese presidente. Porque los impíos, los que no son cristianos, están batallando con los políticos, con las fuerzas. Pero nosotros que somos cristianos tenemos que batallar con esos brujos, con esos demonios que están entronados en Venezuela. Yo oro a Dios para que se levante miles de cristianos en el mundo a interceder, a orar por Venezuela, a pedir por Venezuela. Señor, en este momento hacemos una intercesión profética, Dios mío, y nos levantamos como hombres de Dios a interceder, a ser vallados, Dios mío, que no haya ninguna enviación, Señor. Que los demonios no puedan tomar la sangre, Señor, del pueblo de Venezuela. Que Venezuela, Dios mío, lo rociamos con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, Señor. No tengo oro, Dios mío, ni tengo plata, Dios mío. Levanta presidente, Señor. Levanta a alguien con principio cristiano que vuelva a traerte, Dios mío, a la nación. Que vuelva a traerte, Dios mío, a las escuelas, Dios santo. Señor, derribamos, Dios mío, esos altares que están en la montaña del Sortén, Dios mío. Derribamos esos demonios que están siendo invocados desde el infierno, Dios. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Mire, Maduro está asustado. Maduro está asustado. Está asustado. Él no quiere irse del trono. Usted sabe que él está haciendo ahora mismo, en este instante. Está invocando sus demonios. Si hay alguien que está trabajando más que Maduro, es el brujo de él. Están haciendo movimiento en el mundo espiritual para neutralizar, para que lo que no pueden hacer con la arma, lo quieren hacer con la brujería. ¿Y quiénes somos los que entramos ahí a levantar vallado por Venezuela? Los cristianos. Están moviendo sus espíritus. Nosotros vamos a mover los ángeles del cielo. Porque esta batalla no la va a ganar las tinieblas. Esta batalla la va a ganar la iglesia. Venezuela está viviendo las consecuencias de sus pecados, pero si se humilla, va a vivir los resultados de pedir perdón a Dios. Así que hoy te digo, ten cuidado, porque el mundo espiritual está en movimiento y la iglesia debe de moverse también. Dios te bendiga y Dios te guarde.